Esta es una pequeña presentación acerca de las generalidades de la historia. ¿Qué es la historia? La historia es un grupo de conocimientos del pasado de la humanidad hasta la aparición del ser humano en nuestros días. Otro concepto es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes del pasado humano. También es una narración verdadera de los sucesos públicos y políticos de los pueblos y también de los hechos o manifestaciones de la actualidad. Es la ciencia que estudia el origen y desarrollo de las sociedades y culturas humanas. ¿De dónde proviene su origen? La historia como ciencia tiene su origen en Grecia, siendo el padre de la historia el filósofo griego Heródoto, 484 a 425 a.C. Los métodos utilizados por la historia para sus investigaciones son el método científico, método histórico, hermenéutica, comparativo, iconográfico, etnográfico y el método empírico. Las técnicas de investigación son la observación, puede ser directa o indirecta, la entrevista, interrogatorio, investigación de campo, técnicas fotográficas, relato de vista y diario de campo. Las fuentes de investigación históricas son aquellos elementos que proporcionan información acerca del pasado humano y pueden ser de dos tipos, fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas comprenden aquellos elementos originales elaborados con el fin de proporcionar información acerca de los hechos relevantes vividos por un grupo. Un ejemplo de ellos son las crónicas, las inscripciones, los códigos, las pinturas, los geoglíficos y los petroglíficos. Las fuentes indirectas son aquellas que, sin tener la finalidad de proporcionar información, son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian. Unos ejemplos son los edificios y sus restos, los utensilios y los restos fósiles, armas y herramientas. A continuación les presento una pequeña galería sobre lo que ha sido la historia de nuestro país, Honduras. Las fuentes auxiliares de la historia en principal son 8 ciencias. La geografía nos permite conocer las características de los lugares donde se han presentado las diferentes sociedades. La cronología describe el tiempo en el que se dieron los hechos. La antropología estudia al hombre desde diferentes puntos de vista y apoya con el método comparativo. Otras fuentes auxiliares son la arqueología. Esta analiza los restos dejados por el hombre en diferentes épocas. La paleontología es la ciencia que estudia los seres de las épocas pasadas, cuyos restos se encuentran fosilizados. La sociología es aquella que apoya la historia, porque estudia la organización y el funcionamiento de nuestra sociedad. La paleografía es aquel arte de leer la escritura y signos de libros y documentos antiguos. Y las matemáticas es el auxiliar de la historia en la interpretación de datos. Conociendo estos conceptos podemos justificar. La historia es una ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construimos nuestro futuro en una de las principales razones por la que es importante estudiar historia en la actualidad. Es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. Nos ayuda a entender mejor esa tradición y por lo tanto a poder discernir mejor lo que nos gusta. Es una disciplina que nos permite comprender el pasado y su influencia en el presente y futuro. A través del estudio de eventos pasados podemos conocer los procesos que han dado forma a la humanidad y a las diferentes sociedades a lo largo del tiempo. Muchas gracias por su atención.